Siempre me he sentido en casa en el bosque. El olor a tierra húmeda, el susurro de las hojas bajo mis pies, el distante parloteo de las criaturas del bosque. Es como una sinfonía para mí. Me llamo Eduardo y he estado cazando en los Ozarks desde que tuve la edad suficiente para sostener un rifle, pero este viaje fue diferente. Tenía un aire diferente, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Jeremiah, mi mejor amigo desde la escuela primaria, estaba conmigo. Él es Choctaw, y su familia ha estado en estos parajes más tiempo del que cualquiera puede recordar. Estábamos cargando mi camioneta, guardando nuestros Marlins 30-30, calibre 44 Magnums y cuchillos de caza. Teníamos etiquetas para casi cualquier cosa que se moviera en los Ozarks, pero realmente esperábamos encontrar un alce o un gran venado. Mientras estábamos revisando nuestro equipo, la mamá de Jeremiah salió al porche. Tenía esa expresión en su rostro, la que decía que estaba a punto de impartir algún tipo de sabiduría que probablemente ignoraríamos. «Chicos», comenzó, «saben que los Ozarks no son solo árboles y animales. Hay historias antiguas, que mis padres y abuelos contaban». «Sí, mamá, lo sabemos», interrumpió Jeremiah, rodando los ojos. «Sasquatch, cambiaformas, todo el paquete». Ella suspiró. «Estoy hablando en serio. Tengan cuidado por ahí. Esas leyendas han estado por una razón. Ambos asentimos más para complacerla que por cualquier otra cosa. Quiero decir, ¿cambiaformas? Esto era el siglo XXI. Teníamos rifles con mira. Por el amor de Dios, ¿qué podía salir mal?» Salimos a la carretera, las llantas de la camioneta crujían sobre la grava mientras dejábamos la civilización atrás. Cuanto más nos adentrábamos en los Ozarks, más vivo me sentía. Las preocupaciones de la escuela, la familia y el futuro parecían desvanecerse, absorbidas por los altos árboles y el cielo infinito. Llegamos a nuestro lugar, un área apartada que habíamos explorado semanas antes. Era perfecto, un claro rodeado de un denso bosque, un corredor natural para el juego. Montamos nuestro escondite, una estructura improvisada de redes de camuflaje y ramas. No era el Ritz, pero nos mantendría ocultos. Mientras nos instalábamos, no pude evitar pensar en lo que la mamá de Jeremiah había dicho. Lo miré, estaba limpiando su rifle, enfocado y metódico. ¿Alguna vez has pensado que hay algo más aquí afuera?, pregunté. Levantó la vista encontrándose con la mía. ¿A qué te refieres? ¿Sabes como lo que dijo tu mamá? Sasquatch, cambiaformas, esas cosas. Se rió. Hombre, esas son solo historias para evitar que los niños se adentren en el bosque. Tenemos armas, tenemos municiones, ¿qué hay para preocuparse? Asentí, pero una pequeña voz en el fondo de mi mente susurraba, ¿y si las historias son ciertas? Sacudí la cabeza. Estábamos aquí para cazar, y la luz del día se estaba agotando. Cargué una ronda en mi Marlin y miré a través de la mira, escaneando la línea de árboles en busca de movimiento. Sin saberlo, los Ozarks tenían algo planeado para nosotros, algo que haría que cuestionara todo lo que pensaba que sabía sobre estos bosques. Entonces lo vi, un destello de pelaje leonado, un rizo en el mar de verde y marrón. Allá, susurré señalando hacia el lugar donde había visto el movimiento. Jeremiah cambió de posición, sus ojos siguiendo la dirección de mi mirada. «Lo veo», murmuró. «Puma». Mi corazón latía con fuerza. Un puma era una visión rara y peligrosa, pero teníamos etiquetas y teníamos el poder de fuego para derribarlo. Esta sería la clase de historia que contaríamos durante años, la clase de caza que creaba leyendas. Jeremiah cargó su Marlin, su dedo rozando el gatillo. Respiró hondo, estabilizando su objetivo. Yo también contuve la respiración como si eso pudiera ayudarlo de alguna manera a hacer el disparo. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo se extendía como una cuerda de arco tensa, y luego el puma se movió. No fue un rápido correr o un salto, simplemente se fue detrás de un árbol, su cola desapareciendo como una maraña de humo. Jeremiah exhaló, su dedo aflojando el gatillo. «Maldición», murmuró. Perdí el disparo. Esperamos con los ojos clavados en ese árbol como si pudiéramos hacer que el animal reapareciera. Los minutos pasaron, convirtiéndose en horas. El sol se hundió más. La luz se desvaneció, convirtiendo el mundo en un lienzo de grises y negros. Pero el puma no volvió. ¿Crees que sabía que estábamos aquí?, finalmente pregunté, rompiendo el silencio.
Jeremiah encogió los hombros. Los animales son más inteligentes de lo que pensamos. Tal vez sintió algo extraño, o tal vez fue algo más, algo que no podríamos entender. Pensé en las leyendas, las historias de cambiaformas y criaturas que caminaban entre mundos. Sonaba loco, pero aquí, en la oscuridad que se reunía, todo parecía posible. Deberíamos recoger nuestras cosas, dijo Jeremiah, interrumpiendo mis pensamientos. Está oscureciendo demasiado para disparar. Asentí, pero mientras empezábamos a recoger nuestro equipo, no pude sacudir la sensación de que nos estaban observando. Era como un cosquilleo en la nuca, un susurro en el viento. Escaneé la línea de árboles una última vez, esperando ver un par de ojos brillantes mirándome. Pero no había nada, solo los árboles, las sombras y los secretos que guardaban. Mientras salíamos del escondite, eché una última mirada a ese árbol, el mismo donde el puma había desaparecido. Por primera vez me pregunté si la mamá de Jeremiah tenía razón. Tal vez había cosas en estos bosques que desafiaban la explicación, cosas que existían solo en el espacio entre la leyenda y la realidad. Y tal vez, solo tal vez, nos habíamos acercado a ese espacio más de lo que nunca habíamos querido. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, el aire impregnado con el olor a pino y tierra húmeda. Estábamos de vuelta en el escondite, rifles listos, pero la atmósfera era diferente. Los eventos del día anterior nos pesaban como una nube, no hablados pero palpables. Estaba escaneando la línea de árboles, mis ojos aún sin confiar completamente en lo que veían cuando Jeremiah me dio un codazo. «Mira», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Seguí su mirada y lo vi, un lince emergiendo desde detrás del mismo árbol donde el puma había desaparecido. Mi mente corría. Los linces eran lo suficientemente comunes en los Ozarks, pero esto era diferente, era el mismo lugar, la misma sensación inquietante de ser observado. «Eso no está bien», murmuré. «No puede ser el mismo animal». Jeremiah negó con la cabeza. «No lo sé, hombre, pero algo está mal». El lince pareció escucharnos, giró la cabeza, sus ojos encontrando los nuestros. Esos ojos eran de un amarillo profundo, casi dorado, y parecían perforar directamente en mi alma. Luego, como tomando una decisión, el lince comenzó a caminar hacia nosotros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los linces solían evitar a los humanos. Eran criaturas solitarias más propensas a huir que a enfrentarse, pero este era diferente. Se movía con determinación como si tuviera algo que demostrar. Se detuvo a unos metros del escondite, justo debajo de la ventana donde habíamos colocado nuestros rifles. Se agachó. Su cuerpo se encogió como un resorte, sus ojos nunca se apartaron de los nuestros. «Jeremiah», dije, mi voz temblorosa, «haz algo». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Agarró su Magnum calibre 44 y apuntó al lince. «Te daré hasta 3», dijo, su voz firme. 1, 2. Ambos contuvimos la respiración, esperando lo inevitable. El lince pareció sentir lo que se acercaba. Sus músculos se tensaron, sus ojos se estrecharon, y luego, justo cuando Jeremiah estaba a punto de decir 3, el lince se relajó. Se levantó, se dio la vuelta y se alejó como si hubiera hecho su punto. Pero antes de desaparecer en el bosque, miró por encima del hombro, sus ojos encontrando los nuestros una última vez. Fue una mirada que no pude describir, una mezcla de desafío y algo más, algo casi humano. Nos quedamos en silencio, atónitos, nuestras armas olvidadas, nuestras mentes corriendo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué habíamos visto? ¿Era eso una advertencia?, preguntó Jeremiah, finalmente rompiendo el silencio. «No lo sé», respondí, pero se sintió como una. Recogimos nuestro equipo, nuestros movimientos mecánicos, nuestras mentes en otro lugar. Mientras salíamos del escondite no pude sacudir la sensación de que habíamos cruzado una línea, que habíamos entrado en un mundo que no entendíamos. Y mientras nos dirigíamos de regreso a la camioneta, pensé en las leyendas, las historias de cambiaformas y criaturas que desafiaban la explicación. Pensé en la advertencia de la mamá de Jeremiah, la que habíamos ignorado, y me di cuenta, quizás por primera vez, que había cosas en estos bosques que estaban más allá de nuestra comprensión, cosas que existían en las sombras, en el espacio entre lo conocido y lo desconocido. Y ya sea que nos gustara o no, ahora éramos parte de ese mundo. Estábamos de vuelta en mi casa, las paredes cerrándose después de la vasta apertura de los Ozarks. El aire se sentía pesado,
saturado con preguntas que no queríamos hacer. Jeremiah se había ido murmurando algo sobre necesitar hablar con su mamá. Yo estaba solo, mirando la pantalla de mi computadora portátil, mis dedos flotando sobre las teclas. Había empezado a investigar las leyendas, el folclore que habíamos reído como meras historias, cambiaformas, skinwalkers, seres que podían cambiar de forma a voluntad. Cuanto más leía, más se iban encajando las piezas, revelando una imagen demasiado inquietante para contemplar. El lince, el puma, la inexplicable sensación de ser observado, todo apuntaba a algo más allá del reino de lo natural, algo que desafiaba la explicación. Y la parte más aterradora, estos seres se decía que marcaban a quienes los veían, reclamándolos como parte de su mundo. Estaba tan absorto en mi investigación que no escuché el sonido al principio, un suave rasguño como de garras contra la madera. Venía de afuera, de la dirección del bosque. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada latido resonando con el sonido que crecía más fuerte, más insistente. Agarré mi Magnum calibre 44 de la mesa y me dirigí a la ventana, mis manos temblando mientras corría las cortinas. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de algún signo de movimiento. Y entonces lo vi, un par de ojos brillantes mirándome. Apunté mi arma, mi dedo temblando sobre el gatillo, pero antes de que pudiera disparar una voz resonó en mi mente, tan clara como si alguien estuviera parado junto a mí. «Eres marcado», dijo. «Ahora eres uno de nosotros». Me tambaleé hacia atrás, mi arma resbalando de mis manos. Los ojos desaparecieron tragados por la oscuridad, pero el mensaje era claro. Estaba marcado, reclamado, parte de un mundo al que nunca había querido entrar. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de texto de Jeremiah. «Necesitamos hablar», decía. «Mamá dice que hay algo que tenemos que hacer, un ritual para limpiarnos. Dice que es la única forma de romper la marca». Comencé a escribir una respuesta, mis dedos temblando sobre las teclas, pero antes de que pudiera enviarla, otro mensaje apareció en mi pantalla. Era de un número desconocido, una serie de dígitos que no tenían sentido. «No te molestes», decía. «Ya eres uno de nosotros». Mi sangre se heló, mis dedos se congelaron sobre las teclas. La habitación parecía cerrarse sobre mí. Las paredes pulsaban como si estuvieran vivas, y en ese momento supe la verdad aterradora. No estaba solo, y nunca volvería a estar solo. Escuché el rasguño nuevamente, esta vez más fuerte, más insistente. Venía de la puerta, del otro lado de la delgada barrera que me separaba de la oscuridad. Y mientras me quedaba allí, paralizado por el miedo, me di cuenta de la verdad aterradora. No estaba solo y nunca volvería a estar solo. Esta es otra historia y como ya saben, soy un fanático de la naturaleza. El olor a pino, el crujido de las hojas bajo mis pies, la promesa de soledad. Era un llamado de sirena al que no podía resistirme. Hoy no iba a ser diferente. Un video en TikTok me había mostrado el camino hacia unos hongos raros, y estaba decidido a encontrarlos. Una especie de búsqueda del tesoro moderna, por así decirlo. Estacioné mi camioneta en el comienzo del sendero, me até las botas y partí con un sentido de propósito. El sendero principal era familiar, casi reconfortante, con su camino bien marcado y marcadores ocasionales, pero hoy tenía mi mira puesta en algo menos transitado. Un sendero lateral que prometía la clase de aventura que no se encuentra en un mapa. Tan pronto como me desvié del sendero principal, lo sentí. Un cambio sutil pero palpable. El aire se volvió más espeso, el silencio más profundo. Lo atribuí a la emoción de lo desconocido y seguí adelante. Pero a medida que me adentraba no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Me llevó un tiempo identificarlo, pero cuando lo hice me estremecí. Los árboles, todos iguales, idénticos hasta el último twig y hoja. Era como si alguien hubiera tomado un solo árbol y lo hubiera copiado una y otra vez, llenando esta parte del bosque con sus clones. Era antinatural, inquietante, como caminar por un pasillo de espejos donde cada reflejo es un pino gigante. Debería haber dado media vuelta en ese momento, pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Me convencí a mí mismo de que era un truco de la luz, una ilusión nacida de la soledad. Seguí adelante, mis ojos escudriñando el suelo del bosque en busca de los esquivos hongos que me habían atraído aquí.
Pero cuanto más avanzaba, más desorientado me sentía. Los árboles idénticos parecían cerrarse sobre mí, su uniformidad desorientadora como un laberinto sin salida, y entonces, como si fuera lo esperado, el cielo se nubló. Las nubes se arremolinaron densas y oscuras, ocultando el sol en cuestión de minutos. El bosque se oscureció, el aire se llenó de la promesa de una tormenta. Miré hacia arriba y, a través del dosel espeso, vi el cielo agitado por una energía antinatural. Formas se formaban y disolvían en las nubes como si algo estuviera revolviendo dentro de ellas. El pánico se apoderó de mí. Sabía que tenía que salir, encontrar refugio antes de que el cielo se abriera, pero en un bosque de árboles idénticos, todas las direcciones parecían iguales. Estaba perdido, desorientado, un caminante solitario en un bosque que desafiaba las leyes de la naturaleza. Justo cuando estaba a punto de rendirme ante la desesperación, un estruendoso trueno sacudió el cielo. Fue un sonido tan primordial, tan aterrador, que me sacó de mi parálisis. Sabía que tenía que moverme, y rápido. Giré hacia atrás, hacia lo que esperaba que fuera la dirección del sendero principal, mi corazón golpeando en mi pecho mientras comenzaba a correr. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y frías como los dedos de algún gigante invisible que descendían para reclamarme. Y fue entonces cuando lo escuché, un sonido que me perseguiría por el resto de mi vida. Un ruido húmedo y pegajoso como pies descalzos en el barro, que venía de detrás de mí, cada vez más fuerte con cada paso que daba. Corrí, mi aliento entrecortado, mi miedo absoluto, sabiendo que algo venía por mí, algo nacido de este bosque maldito. Y mientras corría, la tormenta se desató, desatando un diluvio torrencial que se convertiría en mi bautismo en una pesadilla que nunca podría haber imaginado. La lluvia era ahora un diluvio, cada gota un misil en miniatura que me picaba la piel mientras avanzaba por el sendero. El trueno rugió de nuevo, un gruñido monstruoso que parecía sacudir el suelo mismo bajo mis pies. Pero era el otro sonido, ese ruido húmedo, golpeando contra el barro, lo que me llevó al borde del terror. Se acercaba, y lo que sea que fuera, era rápido. El sendero giraba y se torcía, un laberinto en el bosque que se oscurecía. Mis botas resbalaban en el barro, mis respiraciones salían en jadeos entrecortados, pero seguía adelante. Tenía que hacerlo. La alternativa era impensable. Y luego, en un momento que parecía estirarse hasta la eternidad, tropecé. Mi pie se enganchó en una raíz y caí de bruces en el barro. Mi mundo se volvió un torbellino de tierra y cielo por un segundo. Me quedé allí, aturdido, la lluvia cayendo sobre mí como una lluvia de agujas heladas. Fue un destello de relámpago lo que me salvó. En ese breve y cegador momento, vi el contorno de una cabaña a pocos metros de distancia, un refugio en la tormenta, una oportunidad de supervivencia. Me levanté de un salto, mi cuerpo lanzándose contra la puerta, mis manos buscando un pomo, un cerrojo, cualquier cosa. Con un inmenso alivio, la puerta se abrió y me tambaleé hacia adentro, cerrándola de un golpe tras de mí. Ahora estaba en la oscuridad, pero era una oscuridad que acogía, una barrera entre yo y el terror afuera. Me apoyé contra la puerta, mis respiraciones saliendo en sollozos bajos, mi cuerpo temblando de esfuerzo y miedo. Rebusqué en la oscuridad, mis manos finalmente encontrando un cerrojo, y lo deslicé en su lugar con un sentido de finalidad. Estaba a salvo, al menos por el momento, pero incluso mientras estaba allí tratando de recuperar el aliento lo escuché. El sonido de los árboles chocando justo afuera de la cabaña, cada golpe un evento sísmico que parecía sacudir las paredes mismas a mi alrededor. Y luego, por encima de todo ese temido ruido húmedo, ahora tan cerca que parecía estar justo afuera de la puerta. Retrocedí, mis ojos esforzándose por ajustarse a la oscuridad, mi mente corriendo. La cabaña era mi santuario, pero también era una trampa, una habitación única sin otras salidas, sin lugares donde esconderse. Estaba acorralado y lo sabía. Y entonces llegó un fuerte golpe contra la puerta, tan violento que hizo temblar toda la cabaña. Un grito lo siguió, un sonido tan agudo e inhumano que parecía perforar mi alma. No estaba solo, y lo que sea que estuviera afuera, quería entrar. El golpe contra la puerta reverberó a través de la cabaña como un disparo, dejando un silencio tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Me quedé allí, congelado,
Mi espalda presionada contra la pared lejana, el cerrojo sostenido, pero ¿por cuánto tiempo? Lo que sea que estuviera afuera acababa de anunciar su presencia con una violencia que no dejaba lugar a dudas. Era fuerte y estaba enojado. Me obligué a moverme, mis ojos escaneando la habitación en busca de algo que pudiera ayudarme. La cabaña era un relicario del olvido. Sus paredes de madera envejecidas y desgastadas, sus muebles reducidos a una sola mesa volcada y un par de sillas rotas. El polvo flotaba en el aire, visible en los resquicios de luz que penetraban las ventanas tapiadas. Era un lugar olvidado por el tiempo, pero no tenía el lujo de reflexionar sobre su historia. Estaba escribiendo la mía, y se sentía como el capítulo final. Mis ojos se posaron en las ventanas. Eran antiguas, su cristal teñido con la suciedad de los años, pero estaban intactas. Me moví cautelosamente hacia una, mis oídos esforzándose por cualquier sonido desde afuera. La lluvia seguía cayendo en láminas, una cortina de agua que distorsionaba todo. Limpié un pequeño parche y miré afuera, mi corazón golpeando en mi pecho. Un destello de relámpago y por un segundo el mundo afuera se iluminó con claridad cruda. Y allí estaba, una figura agazapada justo más allá de la ventana, su forma una parodia grotesca de la forma humana. Pero fue la cabeza lo que captó mi atención, un cráneo de ciervo con cuencas vacías mirándome fijamente. La vista fue tan impactante, tan completamente antinatural, que retrocedí, un grito atrapado en mi garganta. La figura se movió, su forma desdibujándose en la oscuridad, y supe que me había visto. Se me acababa el tiempo. Mis ojos vagaron por la habitación, desesperados por una salida. Y ahí estaba, la chimenea. Era vieja, su hogar lleno de las cenizas de fuegos hace mucho extinguidos, pero ofrecía un destello de esperanza. ¿Podría caber? ¿Podría trepar y escapar de esta pesadilla a través de la chimenea? No tenía tiempo para sopesar las probabilidades. Me lancé hacia la chimenea justo cuando otro golpe sacudía la cabaña, esta vez tan poderoso que parecía levantar toda la estructura de sus cimientos. Escuché madera astillarse, clavos crujir, y supe que la puerta no resistiría mucho más. Me metí en la chimenea, mis manos agarrando el interior del ladrillo, mis pies encontrando apoyo en el estrecho saliente. Empecé a trepar, cada movimiento una batalla contra la gravedad y el miedo. Estaba a pocos metros de la chimenea, pero sentía que era 1,5 kilómetros. Mi mente estaba llena de pensamientos de escape, de alguna manera llegar a la cima y sacarme a mí mismo fuera de la tormenta. Pero incluso esa perspectiva sombría era mejor que enfrentar lo que acababa de entrar en la cabaña. Entonces lo escuché. El lento y deliberado golpeteo de pasos en el piso de madera debajo de mí. Cada paso era un evento sísmico, sacudiendo los cimientos mismos de la cabaña y enviando una nueva ola de terror a través de mí. Contuve la respiración, rezando para que no mirara hacia arriba, para que no descubriera mi escondite desesperado. El olor me golpeó primero. Una mezcla pútrida de tierra y podredumbre, con un tinte metálico de sangre. Llenó la estrecha chimenea ahogándome, haciéndome llorar y revolcarme involuntariamente. Me atraganté, mi cuerpo convulsionando, y fue entonces cuando lo escuché. Un gruñido bajo, un sonido tan lleno de malicia que parecía congelar mi sangre misma. Miré hacia abajo y a través de la oscuridad, lo vi. Su cabeza se asomaba por la chimenea, sus cuencas vacías mirándome. Gruñó un sonido de pura hambre primordial, y comenzó a trepar. Me moví más arriba, mis movimientos frenéticos, mis manos resbalando sobre los ladrillos. Estaba corriendo por la chimenea, corriendo por el tiempo. Mis brazos dolían, mis piernas temblaban, pero seguía adelante impulsado por pura adrenalina y terror. Lo escuché debajo de mí, su movimiento más lento pero no menos determinado, sus gruñidos resonando en el estrecho conducto. Y justo cuando pensé que no podía ir más lejos, mi mano encontró algo. Un saliente, un resquicio en la chimenea lo suficientemente grande como para que pudiera meterme. Me arrastré hacia adentro, mis músculos gritando de dolor, mis dedos apretando los ladrillos cubiertos de hollín. Estaba atrapado, acorralado, pero al menos estaba fuera de su alcance, o eso pensé. Lo escuché gruñir, un sonido de frustración y rabia, y luego, para mi horror, lo sentí. Las paredes de la chimenea temblaban.
Los ladrillos se desprendían cayendo pasado mí en una lluvia de hollín y polvo. Estaba destrozando la chimenea, su fuerza inimaginable, su determinación implacable. Me apreté contra el saliente, mi cuerpo temblando, mi mente entumecida por el terror. Sabía que no podía escapar, no podía trepar más alto. Estaba atrapado, y solo era cuestión de tiempo. Mientras me sentaba allí, esperando el final, mi teléfono vibró, su pantalla iluminando la oscuridad. La batería estaba baja, parpadeó y luego se apagó. Mi último vínculo con el mundo exterior se había ido, y eso es cuando lo escuché. Un gruñido final y triunfante, seguido por el sonido de ladrillos cediendo, cayendo en la chimenea debajo de mí. Venía. Su ascenso ahora estaba desimpedido, su victoria asegurada. Mientras me sentaba allí, mi cuerpo paralizado por el miedo, supe una cosa con una claridad escalofriante. No estaba solo. Mi tío Antonio y yo habíamos estado cazando en estos bosques de Illinois desde que tenía edad suficiente para sostener un rifle. Conocíamos cada sendero de venados, cada espeso, cada hondonada como la palma de nuestras manos. Pero la familiaridad a veces puede engendrar una confianza peligrosa, del tipo que te hace olvidar que incluso los senderos bien trillados pueden guardar secretos. Era temporada de venados, y los bosques estaban llenos de la promesa de una buena cacería. Mi tío Antonio y yo pasamos el día revisando los puestos de caza y marcando nuevos senderos. La caza furtiva había sido un problema en estas partes, y queríamos asegurarnos de tener la ventaja esta temporada. Cuando el sol se puso por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y morado, dimos por terminado el día. Me dirigí a casa, con la mente ya divagando hacia la caza que vendría. El teléfono sonó justo cuando estaba limpiando mi rifle. Era mi tío Antonio. Creo que dejé mi billetera en algún lugar del bosque, dijo con un tono de molestia. ¿Te importaría echar un vistazo? Estás más cerca y pronto oscurecerá. Miré el reloj, eran las 8 p.m. Tarde, pero no demasiado tarde. Claro, iré a echar un vistazo, dije con más entusiasmo del que pretendía. Una oportunidad de volver al bosque la tomaría, billetera perdida o no. Agarré mi linterna y salí. Los neumáticos de mi camioneta crujían en el camino de grava que conducía a nuestros terrenos de caza habituales. Los bosques me dieron la bienvenida como a un viejo amigo, sus imponentes árboles formando un dosel oscuro contra el cielo nocturno. Encendí mi linterna, su haz cortando la oscuridad mientras volvía sobre el camino que habíamos recorrido antes. A medida que me adentraba más en el bosque, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El aire se sentía más pesado, como cargado de estática, y los sonidos nocturnos habituales parecían amortiguados, distantes. Me sacudí la cabeza, reprendiéndome por dejar que mi imaginación se desbocara. Estaba a punto de volver cuando el haz de mi linterna captó algo inusual en el suelo. Un parche de tierra recién removida, como si algo hubiera estado cavando. La curiosidad me picó y me acerqué, mis sentidos en alerta máxima. Fue entonces cuando lo escuché. Un suave susurro, como el murmullo de las hojas en el viento, pero diferente, más deliberado. Giré mi linterna, su haz saltando de un árbol a otro, pero no había nada más que los oscuros e impenetrables bosques mirándome fijamente. Tomé una profunda bocanada de aire tranquilizando mis nervios. Son solo los bosques, me dije a mí mismo. Has estado aquí 1000 veces. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que algo había cambiado. Estos bosques ya no eran el santuario que siempre había conocido. Se habían convertido en un laberinto de sombras que escondía secretos que no estaba seguro de querer descubrir. Di media vuelta. Mis pasos se aceleraron mientras regresaba a mi camioneta. La billetera de mi tío Antonio tendría que esperar. En este momento, lo único que quería era poner la mayor distancia posible entre yo y lo que sea que acechaba en esos bosques. Al llegar a mi camioneta, no podía sacudir la sensación de que no estaba solo, que algo me observaba escondido en la oscuridad. Y por primera vez en mi vida, los bosques parecían un lugar donde no pertenecía. Me alejé, pero la inquietud se quedó conmigo, una nube oscura que pesaba sobre mis pensamientos. Sabía que tendría que regresar, pero el pensamiento me llenaba de un temor que nunca había sentido antes, porque sabía que estos bosques escondían algo que no estaba seguro de estar listo para enfrentar.
Esperé hasta que la luz del día se había instalado completamente antes de volver. El sol era una presencia tranquilizadora, sus rayos filtrándose a través del dosel de hojas, arrojando sombras moteadas en el suelo del bosque. La luz del día lo cambia todo, me dije a mí mismo, agarrando la linterna en mi bolsillo por si acaso. Repetí nuestros pasos, mis ojos escudriñando el suelo en busca de ese pedazo familiar de cuero. Alcancé el lugar donde me había dado la vuelta la noche anterior, el parche de tierra recién removida. Parecía diferente a la luz del día, menos amenazante, pero no podía sacudir la inquietud que se apretaba en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la distancia, encorvada sobre sí misma, oliendo el suelo. Mi corazón dio un vuelco. No era un cazador furtivo, no, esto era diferente. La figura se movía de una manera casi animal, sus movimientos demasiado fluidos, demasiado deliberados. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando levantó la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia. Por un momento nuestros ojos se encontraron, y una ola de temor me invadió. Esto no era solo un excursionista perdido o un cazador furtivo. Era algo más, algo que no quería, no podía identificar. Mis instintos de lucha o huida se activaron de inmediato, y me di la vuelta y eché a correr, mis botas golpeando la tierra, cada ramita quebrada resonando como un disparo en mis oídos. No miré hacia atrás, no podía. Lo único que importaba era la creciente distancia entre yo y lo que fuera que esa cosa fuera. Cuando me acerqué a mi camioneta, un grito gutural rasgó el aire, resonando entre los árboles. Era un sonido que nunca había escuchado antes, un sonido que ningún animal que conociera podía hacer. Era como si los mismos bosques estuvieran clamando, advirtiéndome, instándome a ir más rápido. Al alcanzar la camioneta, mis manos temblaban mientras luchaba por sacar las llaves del bolsillo y abrir la puerta. Justo cuando la cerré de golpe, alguien, pasó corriendo junto a mí, un borrón en el rabillo del ojo, desapareciendo en la otra sección del bosque. Apreté la llave en el encendido y giré, medio esperando ver que esa figura emergía de los árboles, pero no había nada. Mientras conducía lejos, mi corazón seguía latiendo fuerte en mi pecho. No podía sacudir la sensación de que había escapado de algo terrible. ¿Pero qué? Mi mente se apresuró a través de las posibilidades. Un fantasma, un demonio, un cambiante de piel. No lo sabía, y no estaba seguro de querer descubrirlo. Los bosques siempre habían sido mi santuario, un lugar donde me sentía más vivo. Pero ahora se sentían como una tumba, escondiendo secretos más oscuros que las sombras que bailaban entre los árboles. Cuando me alejé, miré por el espejo retrovisor, medio esperando ver esa figura de pie en el camino detrás de mí. Pero no había nada, solo la carretera vacía y los árboles imponentes, sus ramas meciéndose en el viento como si estuvieran diciendo adiós. Entonces supe que esos bosques nunca volverían a ser los mismos para mí, y mientras conducía lejos, no pude evitar preguntarme qué más había allí, acechando en las sombras, esperando a la próxima alma desprevenida que se aventurara demasiado profundo. Los años pasaron como agua por un colador, pero el recuerdo de esa noche en el bosque seguía clavado en mi mente como una astilla que no podía sacar. Comencé a cazar en diferentes áreas, lugares donde los árboles no parecían susurrar secretos y las sombras no bailaban con figuras ocultas. Pero los bosques tienen una forma de seguirte, incluso cuando intentas dejarlos atrás. Fue mi tía Sara quien lo trajo todo de vuelta. Vivía más cerca de esos bosques, en una casa que bordeaba los campos que conducían a ese laberinto de árboles. Una tarde me llamó, su voz teñida de una energía nerviosa que nunca había escuchado antes. Vi algo que no puedo explicar, dijo, pausando como si buscara las palabras adecuadas. Era una figura toda negra, caminando en el campo, pero su cabeza parecía la de un cuervo. Un escalofrío me recorrió la espalda, un eco inquietante del temor que había sentido años antes. ¿Te vio?, pregunté, apenas por encima de un susurro. No lo sé, respondió ella. Pero cuando miré de nuevo había desaparecido. Simplemente se esfumó. No mucho después de esa llamada, un incendio estalló en los bosques. Ardió durante horas, consumiendo acres de árboles y maleza como si intentara limpiar la tierra de algún mal innombrable. Los bomberos lograron contenerlo, pero el daño estaba hecho. Los bosques quedaron marcados, cambiados, como si llevaran la manifestación física de la oscuridad que siempre había sentido.
Pero eso no fue todo. Tía Sara comenzó a escuchar cosas, voces que susurraban en el viento, ruidos extraños que resonaban en la noche. Algo golpeaba las paredes de su casa, incluso su perro Max parecía detectar algo, gruñendo ante amenazas invisibles y paseando inquieto por la casa. «Necesitamos hacer algo», dijo cuando me llamó de nuevo. «No puedo vivir así. Voy a poner cámaras alrededor de la casa». Estuve de acuerdo, más por su tranquilidad que por creer realmente que capturaríamos algo en el video. Pero, en lo más profundo, una parte de mí esperaba que lo hiciéramos, que finalmente obtuviéramos alguna prueba tangible de la oscuridad que acechaba en esos bosques. Pasamos un fin de semana instalando las cámaras, posicionándolas para cubrir los campos, el borde de los bosques y el perímetro de su casa. Las probamos, nos aseguramos de que funcionaran, y luego esperamos. No pasó mucho tiempo, solo 2 noches después, que las cámaras activaron los sensores de movimiento, detectando algo que se movía en el campo cerca del borde de los bosques. Mi corazón latía fuerte cuando hice clic en el archivo de video, mis ojos esforzándose por distinguir la forma que parpadeaba en la pantalla. Por un breve momento, estaba allí, una figura sombría, su forma indistinta pero innegablemente real. Y luego la pantalla se puso negra, el archivo se corrompió, ilegible. «Lo atrapamos», dijo Sara cuando la llamé, su voz teñida de alivio y miedo. «Atrapamos algo». Pero incluso cuando lo decía, sabía que no habíamos atrapado nada en absoluto. Lo que sea que acechaba en esos bosques se había mostrado, pero seguía siendo escurridizo, una oscuridad que se negaba a ser atrapada por la luz. El archivo de video corrupto se quedó en mi computadora como una carta sin abrir de un amigo perdido hace mucho tiempo, tanto invitadora como amenazante. Intenté todos los trucos posibles para recuperarlo, pero era como si el archivo mismo resistiera ser visto. Finalmente, tuve que admitir la derrota. Las cámaras se desconectaron poco después. Sus lentes se nublaron como si fueran tocadas por una mano invisible. Nunca volvieron a funcionar. No pude sacudir la sensación de que habíamos provocado al oso, despertado algo que debería haberse dejado en paz. Tía Sara también lo sintió. Vendió su casa, se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de los bosques susurrantes y los campos embrujados. Pero no puedes escapar de algo que no quiere ser escapado. Comencé a cazar en otros lugares, lejos de esos bosques malditos. Pero no importaba a dónde fuera. No podía sacudir la sensación de que me estaban observando, que yo era el cazado ahora. Los bosques tenían ojos y esos ojos me seguían. Y luego llegó la llamada que había estado temiendo. Era de un cazador local, un tipo que había conocido algunas veces en el bar local. Había estado cerca de esos bosques, los que había jurado nunca volver a visitar. «Deberías venir a ver esto», dijo, su voz temblando. «Hay agujeros, hombre, agujeros frescos como si alguien hubiera estado cavando». Mi corazón se hundió. La antigua leyenda sobre el hombre que mató a su esposa y la enterró en esos bosques, buscando el dinero que ella había escondido, pasó por mi mente. Los puntos bajos, la tierra recién removida, todo encajaba en una claridad aterradora. Nos encontramos cerca de los bosques, mis manos temblando mientras estacionaba mi camioneta. Caminamos en silencio, el peso de nuestros miedos no expresados tan pesado como los rifles que llevábamos sobre los hombros. Y luego los vimos. Agujeros recién cavados, la tierra revuelta como en una búsqueda frenética de algo. «Mira», dijo él señalando uno de los agujeros. Dentro había una billetera, vieja y desgastada, su cuero agrietado y descolorido. Era la de mi tío Antonio. Cuando la recogí, un grito atravesó los bosques, un sonido gutural e inhumano que heló mi sangre. Levanté la vista y por un breve momento, lo vi. La figura, sus ojos brillando en la tenue luz, su forma una sombra indistinta que parecía absorber la oscuridad misma. Y luego desapareció, se esfumó en las profundidades de los bosques, dejando solo el eco helador de su grito y el vacío inquietante de su mirada. Dejé caer la billetera, mis manos temblando, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Nos dimos la vuelta y corrimos, nuestros pies apenas tocando el suelo, nuestras respiraciones llegando en jadeos irregulares. No nos detuvimos hasta que alcanzamos la camioneta y aún así, la sensación de temor permaneció, una nube oscura que nos cubría como un sudario. Mientras me alejaba conduciendo, mis ojos captaron un vistazo de algo en el espejo retrovisor.
Una figura de pie en el borde de los bosques, observando. No sé qué acecha en esos bosques. Fantasmas, demonios, cambiantes de piel o algo mucho peor. Pero sé esto. Me conoce ahora, sabe que lo he visto, que he tocado un pedazo de su mundo oscuro. Y mientras me alejaba, dejando esos bosques malditos atrás, no pude evitar sentir que una parte de él me había seguido. Una sombra que se quedaría para siempre en el borde de mi vida, esperando el momento en que pudiera entrar completamente en la luz. Siempre he sido creyente en las cosas que acechan justo más allá del velo de nuestra comprensión. Tal vez sea la sangre mexicana que corre por mis venas, o las innumerables noches que pasé de niño escuchando a mi abuela relatar cuentos de La Llorona y el Chupacabra. Así que cuando mi hermano Alex decidió mudarse a Kirtland, Nuevo México, para terminar su carrera universitaria, no pude sacudir la sensación de que estaba adentrándose en un paisaje fértil para lo inexplicable. Kirtland no era solo cualquier pueblo. Estaba al otro lado del río desde una reserva de nativos americanos ocupada principalmente por la tribu Donae, o como la mayoría de la gente los conoce, los navajos. Mis abuelos habían estado viviendo allí durante años. Su hogar una estructura acogedora pero envejecida que había visto días mejores. Ayudé a Alex a empacar su viejo camión Ford, echando cajas de libros, ropa y esa vieja guitarra que nunca parecía tocar pero se negaba a dejar atrás. «Cuídate, hermano», le dije dándole una palmada en la espalda mientras subía al asiento del conductor. «¿No lo hago siempre?», dijo él, sonriendo con esa emoción juvenil que viene de embarcarse en una nueva aventura. El viaje desde Kansas hasta Nuevo México fue largo, pero Alex dijo que fue sin incidentes. Me llamó en cuanto llegó, su voz cargada de agotamiento pero también con un toque de asombro. «Este lugar es algo más, hombre», me dijo. «Hay una especie de quietud aquí, un silencio que hace que te ericen la piel». Se adaptó rápidamente a la vida, inscribiéndose en clases en la Universidad de Farmington, un pueblo vecino, e incluso consiguió un trabajo a tiempo parcial en una ferretería. Era un lugar pequeño y familiar, del tipo donde la pintura de los letreros había empezado a descascararse y desvanecerse, pero a nadie realmente le importaba. La tienda era frecuentada por lugareños, muchos de los cuales eran nativos americanos de la reserva. Alex era un chico sociable, siempre lo había sido, y pronto entabló amistad con algunos de los clientes habituales. Hablaban de todo, desde el clima hasta la política local, pero lo que realmente llamó la atención de Alex fueron las historias que compartían. Historias de fantasmas, leyendas, cuentos que le ponían los pelos de punta. Solo unos pocos mencionaban la palabra Skinwalker, y cuando lo hacían sus voces caían a un susurro, como si decir la palabra demasiado alto pudiera invocar algo terrible. «Hombre, no te creerías las historias que tienen estos tipos», me dijo Alex una noche por teléfono. «Te hace preguntarte qué hay realmente ahí fuera, ¿sabes?». Me reí. «Bueno, solo recuerda que la curiosidad mató al gato». «Sí, pero la satisfacción lo trajo de vuelta», replicó él, y ambos nos reímos, cómodos en el conocimiento de que lo que sea que estuviera ahí afuera era simplemente parte del gran tapiz de los misterios de la vida. O eso pensábamos. A medida que avanzaba abril, los días se hacían más largos y las noches más cálidas, y una sensación de normalidad se instaló en la vida de Alex. Clases, trabajo, alguna salida ocasional con amigos. Era fácil olvidar que vivía en un lugar donde el límite entre lo conocido y lo desconocido parecía tan permeable. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una noche, tarde, mientras Alex estaba sentado en su habitación viendo la televisión, lo escuchó. Un sonido que sacudiría su sentido de normalidad y lo sumergiría en un mundo que nunca había imaginado que existiera. Y eso era solo el principio. El reloj en la pared marcaba las 11:17 p.m. Yo estaba tirado en mi cama, medio viendo un programa de entrevistas nocturno, cuando lo escuché. Un suave sonido de rasguños, como si alguien estuviera moviendo grava en el camino de entrada. Mi primer pensamiento fue que era la abuela, quizás dejando salir al perro para una pausa nocturna, pero luego caí en la cuenta. Ya era muy tarde para ella, estaría profundamente dormida a estas alturas. Silencié la televisión, tensando los oídos. El sonido volvió, esta vez más cerca, más deliberado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté y fui de puntillas hasta la ventana.
mi corazón golpeando en mi pecho como un tambor. Abrí las persianas solo lo suficiente para mirar. Lo que vi allí afuera me heló hasta la médula. Estaba reptando por la entrada de vehículos, esta cosa. Tenía patas traseras como las de un oso, un torso que parecía ondear con músculos, y una cabeza que era canina pero no del todo. Su hocico era más corto, más grotesco, y sus ojos, esos brillantes ojos amarillos, parecían brillar en la oscuridad, fijos en algo que yo no podía ver. Por un momento, se detuvo, como si sintiera que estaba siendo observado, y luego, en un movimiento que desafiaba toda lógica, se levantó. Se puso de pie sobre sus patas traseras erguido sobre el suelo y olfateó el aire. Sentí como si estuviera oliéndome a mí. Estaba paralizado, atrapado en una especie de trance que no podía explicar. Mi mente me gritaba que me moviera, que cerrara las persianas y retrocediera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en su mirada, esos ojos amarillos que atravesaban la noche, la ventana, a mí. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, cayó de nuevo sobre las 4 patas con una velocidad que parecía imposible para su tamaño. Se lanzó hacia la puerta de la propiedad. No saltó por encima, no la derribó, sino que se arrastró sobre ella, su cuerpo contorsionándose de formas que me revolvían el estómago. Y luego desapareció en la oscuridad, absorbido por ella. Retrocedí de la ventana, mis piernas débiles, mi aliento superficial. ¿Qué acababa de ver? ¿Era una invención de mi imaginación, un truco de la luz, o había enfrentado algo sobrenatural? Agarré mi teléfono y marqué el número de mi hermano. Sonó 1 vez, 2 veces. Luego fue al buzón de voz. Colgué, mis manos temblando. Necesitaba contarle a alguien, compartir lo que había visto. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Quién me creería? Demonios, ¿yo mismo me creía? Me senté en mi cama, mis ojos recorriendo la ventana cada pocos segundos. El presentador de televisión se reía de alguna broma. El público se unía, en un mundo tan felizmente ajeno a la oscuridad, que acechaba justo más allá del velo de nuestra comprensión. Sabía una cosa con certeza. Esa noche había cruzado ese velo, y no había vuelta atrás. Y lo más aterrador de todo, sabía que estaba allí. No dormí ni un instante esa noche. Cada crujido de los tablones del suelo, cada murmullo del viento contra la ventana, aceleraba mi corazón. Cuando amaneció, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, era un manojo de nervios y miedos no expresados. Fui al trabajo ese día como un zombi, mis movimientos mecánicos, mis interacciones forzadas. La ferretería estaba ocupada, una corriente constante de clientes que necesitaban ayuda con esto o aquello, pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en las imágenes inquietantes de las semanas anteriores. ¿Estás bien?, preguntó Tom, un hombre navajo que había estado trabajando en la tienda mucho antes de que yo llegara. Era mayor. Tal vez tenía unos 50 años, con un rostro que parecía haber visto su buena parte de tiempos difíciles. Dudé, sin estar seguro de cuánto revelar. Tuve una noche difícil, dije finalmente, optando por la vaguedad. Tom me miró, estrechando los ojos. ¿Viste algo, verdad?, preguntó directamente. Su pregunta directa me tomó desprevenido. ¿Qué te hace decir eso?, respondí. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Esta tierra es antigua, llena de historias y espíritus que la mayoría de la gente no comprende, dijo. Pero a veces se hacen presentes, y son peligrosos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Como un skinwalker, dijo Tom. Sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente hizo la señal de la cruz. No digas esa palabra en voz alta, es una mala medicina, pero sabes de lo que estoy hablando. Asentí con la cabeza, su rostro grave. Lo sé, y si has visto uno necesitas tener cuidado. No son para tomarse a la ligera. Le conté sobre la criatura que había visto, sobre sus ojos amarillos y la forma en que había olfateado el aire como si estuviera buscando algo o alguien. Cuando terminé, Tom estuvo en silencio durante un largo momento. Parece que tuviste un encuentro cercano, dijo finalmente. Deberías hablar con un hombre de medicina, obtener algo de protección. ¿Protección? ¿Qué quieres decir? ¿Como un talismán o algo así? Algo así, dijo. Pero más importante aún, necesitas entender con qué estás tratando. Estos seres no son solo leyendas o folclore, son reales y son peligrosos. Pensé en la casa de mis abuelos,
en su proximidad al río. ¿Es cierto que usan los ríos para rituales? El agua es un conducto para la energía espiritual, tanto buena como mala, dijo Tom. Si la casa de tus abuelos está cerca de un río, podría ser un camino. ¿Un camino para qué? Para que entren en nuestro mundo. Sentí que la sangre se me helaba. Entonces, ¿qué hago? Primero, habla con un hombre de medicina. Segundo, mantente alerta. Estos seres son astutos, manipuladores. Intentarán engañarte, atraparte en su mundo. ¿Y luego qué? Tom me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y tristeza. Entonces estarás perdido para siempre. Cuando salí de la tienda ese día, las palabras de Tom resonaban en mi mente, llenándome de un temor que era tan palpable como intangible. Estaba enredado en algo mucho más grande y más aterrador de lo que jamás había imaginado. Y lo peor de todo, estaba solo. A mediados de mayo, llegó una sensación de celebración. Mi graduación era un hito, un faro de esperanza en medio del caos que se había convertido en mi vida. Mi familia, siempre solidaria, hizo el viaje a Kirtland. Nos reímos, compartimos historias, y por un breve momento, permití que el terror que acechaba en las sombras se alejara. Montamos una carpa detrás de la casa de mis abuelos. Era acogedora, llena de los sonidos familiares de las risas de mis primos y el reconfortante aroma de la cocina de mi abuela. Esa noche, mientras las estrellas pintaban el cielo, nos sentamos alrededor de una fogata, el calor de las llamas alejando el frío de la noche del desierto. Pero a medida que las brasas morían y nos retirábamos a la carpa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La oscuridad afuera parecía más espesa, más opresiva. Traté de sacudirme la sensación, atribuyéndola a las historias y advertencias que habían ocupado mis pensamientos en las últimas semanas. Fui sacudido de mi sueño en medio de la noche por un sonido suave, casi inaudible. Era un golpeteo rítmico, como dedos golpeando un cristal de ventana. Mi corazón se aceleró cuando recordé a la criatura, sus ojos amarillos y su presencia inquietante. Me quedé quieto, esperando que fuera solo un sueño, pero entonces la voz de mi abuela rompió el silencio. ¿Quién está ahí?, susurró, su voz temblorosa de miedo. Me incorporé, aguzando los oídos. El golpeteo había cesado, reemplazado por un suave y casi melódico murmullo. Era una melodía que reconocí, una que mi abuela solía tararearme cuando era niño. Pero esto era diferente, distorsionado como si viniera de lejos. Reuní el coraje para mirar por la ventana. La luz de la luna bañaba el patio con un brillo plateado, arrojando sombras inquietantes en el suelo. Y allí, parado en medio de la carpa, estaba una silueta. Era alta, su forma recordaba a la de mis tíos, pero había algo extraño en ella. Permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando. La voz de mi abuela rompió el silencio nuevamente. Está mirando a ellos, susurró, su voz llena de terror. Seguí su mirada hasta el remolque donde dormían mis primos y mi tío. La silueta ahora estaba más cerca, su forma más clara a la luz de la luna. No era mi tío. Sus extremidades eran demasiado largas, su postura demasiado antinatural y sus ojos, esos familiares ojos amarillos, miraban fijamente a las formas dormidas dentro. Congelado de miedo, observé cómo se inclinaba más cerca, su aliento empañando la ventana del remolque. Parecía estar estudiándolos, su cabeza inclinándose de lado a lado como si estuviera tratando de entender. Y luego, con un movimiento fluido y rápido, giró su mirada hacia nuestra carpa. Nuestros ojos se encontraron y un frío terror me invadió. Sabía que lo sabía, sabía que lo había visto, que era consciente de su presencia. Con un gruñido gutural, se lanzó hacia nuestra carpa, su forma borrosa en la oscuridad. Grité, el sonido resonando en la noche tranquila, pero antes de que pudiera alcanzarnos desapareció, dejando solo el recuerdo escalofriante de su presencia. A la mañana siguiente encontramos el remolque vacío. Mis primos y mi tío habían desaparecido sin dejar rastro. La única evidencia de su presencia era la ventana empañada y un único y escalofriante mensaje escrito en la condensación. Siempre estamos observando. El terror de esa noche me perseguirá para siempre, porque sé que en algún lugar, en las sombras están esperando, observando y un día vendrán por mí. Cumplí 16 años en un caluroso día de junio.
de esos en los que el aire se pega a tu piel como una segunda capa. Los cumpleaños habían perdido su brillo con los años, pero este se sentía diferente. Los 16 significaban libertad, o al menos la promesa de ella, pero la libertad todavía estaba a un año de distancia. Todavía no podía conducir, así que decidí pasar mi nueva madurez visitando a mi hermana Morgan en Cleveland. Morgan se había mudado a Cleveland hace un par de años persiguiendo algún trabajo soñado en marketing. Vivía en una casa pequeña con suelos crujientes y un ático que olía a libros viejos y naftalina. Estaba lejos de los paisajes expansivos de Wyoming, a los que estaba acostumbrado, pero era un cambio. Y a los 16 cualquier cambio se sentía como una aventura. Morgan era 7 años mayor que yo, la responsable, con un novio llamado Nate que tenía barba y conducía una camioneta. Nate estaba bien, un poco demasiado serio para mi gusto, pero trataba bien a Morgan y eso era lo que importaba. Había estado en Cleveland durante unos días, principalmente confinado al ático que Morgan había convertido en una improvisada habitación de invitados. Hacía calor allí arriba, el tipo de calor que te hace sentir como si estuvieras respirando a través de un paño húmedo. Pasaba el tiempo jugando a GTA en una vieja consola, los sonidos de persecuciones virtuales de coches llenando el pequeño espacio. Era una forma de matar el tiempo, nada más. Morgan trabajaba la mayoría de los días, y Nate estaba a menudo ocupado con lo que fuera que hiciera para vivir, así que fue una sorpresa cuando ambos aparecieron en el ático una tarde, con cervezas en la mano y una propuesta. ¿Qué tal si vamos a encender algunos fuegos artificiales para el 4 de julio? Preguntó Nate, rascándose la barba como si estuviera reflexionando sobre las complejidades del universo. Hay un parque apartado no muy lejos de aquí. Podría ser divertido. Levanté la vista de mi juego, pausándolo para considerar la oferta. El ático estaba sofocante y la idea de pasar otra noche allí arriba no era muy atractiva. Además, los fuegos artificiales significaban un descanso de la monotonía, una oportunidad de sentirme como un adolescente normal, aunque fuera por una noche. Claro, dije dejando el mando a un lado. ¿Por qué no? Morgan sonrió, sus ojos iluminándose de una manera que no había visto en años. Genial, entonces es un plan. Mientras salían del ático, no pude sacudirme la sensación de que este 4 de julio sería diferente. Quizás era la promesa de los fuegos artificiales, o tal vez la simple alegría de hacer algo, cualquier cosa, que rompiera la rutina, pero en lo más profundo, una pequeña voz susurraba que esta aventura sería diferente a cualquier otra. Sacudí el pensamiento, atribuyéndolo a la imaginación hiperactiva de un aburrido adolescente, pero como pronto descubriría, algunos instintos es mejor no ignorar. La noche estaba cálida, el tipo de tarde de verano que te hace olvidar el paso del tiempo. Nos apretujamos en la camioneta de Nate, el motor rugiendo a vida como una bestia que despierta de su letargo. Morgan se sentó en el asiento delantero hojeando su teléfono mientras yo ocupaba el asiento trasero. Mis ojos fijos en el horizonte que se oscurecía. Nate conducía con mano firme, sus ojos concentrados en la carretera como si estuviera descifrando algún mensaje oculto en el asfalto. Dejamos atrás las luces de la ciudad adentrándonos en las afueras donde la civilización cedía paso a tierras salvajes. La carretera giraba y giraba, llevándonos más profundamente en la naturaleza. Ya casi llegamos, anunció Nate, rompiendo el silencio que nos había envuelto como una densa niebla. Está justo después de esta colina. A medida que descendíamos, el mundo a nuestro alrededor parecía cambiar. El cielo se volvía de un tono más oscuro de negro, como si alguien hubiera arrojado un paño oscuro sobre la luna y las estrellas. Los faros cortaban la oscuridad, 2 haces de luz en un océano de nada. Fue entonces cuando lo vi, un ciervo parado junto a la carretera, sus ojos capturando la luz de una manera que los hacía brillar en un amarillo inquietante. Pero antes de que pudiera verlo bien, desapareció. Un momento estaba allí y al siguiente se había ido, como si lo hubiera engullido la noche misma. Parpadeé, tratando de entender lo que acababa de ver. Los ciervos eran comunes en estas partes, pero algo en este parecía extraño. Sus ojos habían brillado de una manera que parecía casi antinatural, y su desaparición fue demasiado rápida, demasiado silenciosa. ¿Estás bien ahí atrás?, preguntó Morgan, sus ojos encontrándose con los míos a través del espejo retrovisor. Sí, dije forzando una sonrisa. Solo pensé que vi un ciervo. Morgan encogió los hombros,
volviendo su atención a su teléfono. Pero Nate me miró, sus ojos estrechándose como si estuviera pesando mis palabras. Condujimos en silencio durante unos minutos más, la tensión en el coche espesándose como la arena movediza. Finalmente llegamos a un estacionamiento, un pequeño parche de civilización en medio de la nada. Nate se detuvo apagando el motor. «Hemos llegado», dijo con un toque de emoción en su voz. Miré por la ventana observando nuestros alrededores. Estábamos estacionados junto a un gran campo, la alta hierba ondeando suavemente en la brisa nocturna. Al otro lado había un denso bosque, sus árboles erguidos como antiguos guardianes. Al bajar del coche, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se había vuelto frío, un marcado contraste con el calor de hace unos minutos. Me envolví en mis brazos, tratando de sacudir el repentino descenso de temperatura, pero el escalofrío permaneció, aferrándose a mí como una segunda piel. No podía sacudir la sensación de que no estábamos solos, de que algo nos observaba desde las sombras. Miré a Morgan y Nate, pero parecían ajenos, atrapados en la emoción de la noche. Mientras Nate comenzaba a preparar los fuegos artificiales, no pude evitar preguntarme si estábamos cometiendo un error. Pero antes de que pudiera expresar mis preocupaciones, un fuerte estallido resonó en el aire, señalando el comienzo de nuestras celebraciones del 4 de julio. Y así, con un presentimiento pesado en el aire, nos adentramos en lo desconocido, sin saber lo que nos esperaba. Nate no perdió el tiempo, sacó una caja de fuegos artificiales de la parte trasera de la camioneta y comenzó a prepararlos en el campo. El aire estaba lleno de anticipación, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos mientras esperábamos el espectáculo. Morgan estaba ocupada capturando el momento en su teléfono, su rostro iluminado por el suave resplandor de la pantalla. Yo me apoyé contra el coche. Mis ojos se desviaron hacia el bosque que bordeaba el campo. Los árboles se erguían como sombrías centinelas, sus ramas ondeando suavemente en el viento. Era una escena pacífica, pero la tranquilidad hizo poco para aliviar la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. La temperatura había bajado notablemente desde que llegamos, y me encontré temblando a pesar de la ropa de abrigo que llevaba puesta. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, volviéndose más frío y denso, como si nos advirtiera que nos fuéramos. «Listo», anunció Nate, encendiendo la mecha del primer fuego artificial. Un fuerte estallido resonó en el aire, seguido de una explosión de colores que iluminó el cielo nocturno. Por un momento, todos los pensamientos de inquietud se olvidaron mientras observábamos el espectáculo, nuestros rostros iluminados por los vibrantes tonos de los fuegos artificiales. Pero cuando el último fuego artificial explotó en una lluvia de chispas, el presentimiento de inquietud regresó más fuerte que antes. Miré a mi alrededor, esperando ver algo acechando en las sombras, pero no había nada más que el campo vacío y el oscuro bosque más allá. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido de ramas rompiéndose seguido de pasos pesados que parecían venir del bosque. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada latido resonando en mis oídos mientras me esforzaba por escuchar sobre el sonido de mi propia respiración. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Escuchar qué?, respondió Morgan, sus ojos encontrando los míos a través del espejo retrovisor. «Esos pasos», dije señalando hacia el bosque. «Algo está ahí afuera». Morgan rió, desestimando mis preocupaciones con un gesto de la mano. «Estás siendo paranoico. Probablemente sea solo un animal». Pero mientras hablaba lo vi, una silueta en el borde del bosque, apenas visible en la oscuridad. Parecía un ciervo, pero había algo extraño en él. Desde lo que pude distinguir, estaba de pie sobre sus patas traseras, con los ojos fijos en nosotros como si nos estuviera observando, esperando. «Deberíamos irnos», dije, mi voz llena de urgencia. «Algo no está bien». Morgan rodó los ojos, claramente no convencida. «Te preocupas demasiado. Relájate y disfruta de la noche». Pero mientras subíamos de nuevo al coche, no pude sacudir la sensación de que estábamos cometiendo un grave error. Los ojos que nos habían observado desde el bosque parecían perforar mi alma, llenándome de un temor que no podía explicar. Cuando Nate encendió el motor, eché un último vistazo al bosque, medio esperando ver a la criatura salir de las sombras. Pero no había nada, solo el campo vacío y los oscuros árboles más allá.
sus ramas ondeando suavemente en la brisa nocturna, como si estuvieran diciéndonos adiós. Y así, con un corazón pesado, nos marchamos del parque, cada uno perdido en sus pensamientos mientras regresábamos a Cleveland. Pero cuando las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, no pude evitar preguntarme si algo nos había seguido a casa. El motor de la camioneta rugió, rompiendo el silencio que nos envolvía. Nate cambió de marcha y comenzamos a ascender por la colina, dejando atrás el campo, el bosque y lo que sea que nos hubiera estado observando. Morgan parecía perdida en su propio mundo, sus dedos bailando sobre la pantalla de su teléfono mientras navegaba por las redes sociales. Nate estaba concentrado en la carretera, sus ojos escaneando la oscuridad por delante como si esperara que algo saltara sobre nosotros. Yo estaba sentado en la parte de atrás, mi mente corriendo, mis ojos desviándose al espejo retrovisor cada pocos segundos. ¿Estás callado, John?, preguntó Morgan finalmente, rompiendo el silencio. ¿Estás bien?, vacilé, sin estar seguro de cómo expresar mi inquietud en palabras. Solo creo que deberíamos habernos ido antes, dije finalmente. Morgan rió. Eres un preocupón. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Quería contarle sobre los ojos que había visto, los pasos que había escuchado y el inexplicable escalofrío que me había invadido. Pero me contuve, temiendo que lo descartara como la imaginación exagerada de un adolescente aburrido. A medida que conducíamos, las luces de la ciudad de Cleveland comenzaron a aparecer a lo lejos, como estrellas que se abrían paso entre las nubes. Debería haber sido una vista reconfortante, pero solo intensificó la sensación de que algo nos estaba siguiendo a casa. «Estamos casi allí», anunció Nate mientras entrábamos en los límites de la ciudad. Asentí con la cabeza forzando una sonrisa, pero mis ojos fueron atraídos una vez más hacia el espejo retrovisor. Por un instante fugaz, pensé que vi algo, una figura sombría parada en el borde de la carretera, observándonos mientras nos alejábamos. Pero cuando parpadeé, desapareció, dejándome preguntándome si realmente había estado allí en primer lugar. Nate estacionó en la entrada, y un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras salía del coche. Estábamos de vuelta, a salvo y sonidos en el corazón de la civilización. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que la sensación de temor que me había abrazado en el parque no se había disipado. Me quedé mirando los árboles que rodeaban la propiedad, altos e imponentes, sus ramas meciéndose suavemente en la brisa nocturna. Parecían contarnos secretos entre ellos mientras subía las escaleras hacia el ático. Morgan se me unió y nos instalamos para ver algo de televisión tarde en la noche. La habitación estaba llena con el suave resplandor de la pantalla, lanzando sombras que bailaban en las paredes como espíritus inquietos. Dejé la ventana abierta, dando la bienvenida a la brisa nocturna que normalmente traía los reconfortantes sonidos de Cleveland. Tráfico distante, la risa ocasional de la gente disfrutando de la noche de verano, los grillos cantando sus canciones interminables. Pero esta noche, el aire que fluía por la ventana era diferente, más frío, más pesado, como si estuviera cargado con el peso de ojos invisibles. ¿Escuchas eso?, finalmente pregunté, silenciando la televisión. ¿Escuchar qué?, respondió Morgan mirándome con desconcierto. El silencio, dije, mi voz apenas un susurro. Es demasiado tranquilo. Morgan rió de nuevo, desestimando mis preocupaciones. Realmente necesitas dejar de preocuparte tanto. Es solo una noche tranquila, eso es todo. Pero mientras hablaba, un sonido atravesó el silencio, un silbido fuerte y antinatural que parecía venir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. Era una melodía inquietante, una que resonaba con el aire a su alrededor, llenando la habitación con una sensación de perdición inminente. ¿Escuchas eso?, pregunté de nuevo, mis ojos encontrando los de Morgan. Eso, respondió, claramente no compartiendo mi experiencia. El silbido, dije, mi voz llena de urgencia. Dime que lo escuchas. Morgan negó con la cabeza, sus ojos estrechándose como si cuestionara mi cordura. No escucho nada. ¿Estás seguro de que estás bien? Pero mientras hablaba, el silbido creció más fuerte, su melodía retorciéndose y girando como una serpiente en busca de su presa. Era como si el sonido viniera de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo, una sinfonía fantasmal que desafiaba toda explicación.
Incapaz de soportarlo por más tiempo, corrí hacia la ventana y la cerré, excluyendo el aire nocturno y la espeluznante melodía que lo acompañaba. Pero incluso cuando aseguraba la ventana, sabía que era demasiado tarde. Lo que sea que nos había estado observando en el parque había encontrado su camino hacia nosotros. Me volví hacia Morgan, mis ojos buscando los suyos en busca de algún signo de comprensión, algún reconocimiento del terror que me había invadido. Pero no había nada, solo la mirada vacía de alguien que no había escuchado el silbido, que no había sentido el escalofrío en el aire, que no había visto los ojos que nos observaban desde las sombras. Y mientras me quedaba en la cama esa noche, mirando hacia la oscuridad, supe que estaba solo en mi miedo, aislado por una experiencia que desafiaba toda explicación. Pero a medida que el reloj avanzaba hacia la mañana, una cosa se hizo clara. Lo que sea que nos había encontrado, no tenía intención de irse. Y así, con un corazón lleno de terror y un alma marcada para siempre, cerré los ojos, rezando por un sueño que sabía que no llegaría, y una paz que parecía estar más allá de mi alcance.